el 72.5% estamos en las zonas urbanas. No porque el afrodescendiente no quiera estar en sus territorios, sino que a partir de allí se tejieron contra la población afrodescendiente todos los obstáculos y las persecuciones para que nuestra población emigrara a los centros urbanos. Entonces, pues, miles y miles de afrodescendientes diariamente emigran a las grandes ciudades, llevados por la persecución racial, por el conflicto armado y por el voraz deseo de algunos sectores de obtener el territorio donde hoy habita la población afrodescendiente. No ha habido entonces, en 20 años, por parte del Estado colombiano, una protección real a la población afrodescendiente y sus territorios. Lo contrario, en el censo poblacional del 2005, nuestra población casi fue desaparecida del panorama nacional. Estábamos hablando de una población de 10.896.000 afrodescendientes aproximadamente, y con el censo nacional del 2005 hay, según eso, una población de 4.900.000 afrodescendientes en Colombia. Es decir, no solamente son los sectores armados, no son las grandes multinacionales las que quieren nuestros territorios, sino también desde el Estado se impulsa la política de desaparición del panorama nacional de nuestra población afrodescendiente. El proceso que se ha venido desarrollando durante estos 20 años había dado como resultado una interlocución compuesta por unas consultivas afrourbanas. Esas comisiones consultivas afrourbanas fueron desmontadas por el Consejo de Estado y a partir de allí solo nuestros compañeros, nuestros hermanos de los consejos comunitarios han podido subsistir con su interlocución, aunque no una interlocución autónoma como se debe hacer, sino unas interlocuciones impuestas desde el Ministerio del Interior, que ha venido en estos 20 años tratando de impedir los procesos autónomos de la población afrodescendiente. Al no contar nosotros con un organismo legal de interlocución, en Colombia se impulsó por parte de algunos sectores el guerreo y la rebatiña al interior del pueblo negro. Es decir, nos han impulsado vicios para que no nos organicemos, para que nuestro autorreconocimiento sea tan débil, para que nuestros territorios pasen a manos de los poderosos de este país y no impulsar el desarrollo de nuestra población como tal, como debe ser la misión del Estado.
Al encontrarse nuestra población con lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado de los territorios, se han encontrado en las grandes urbes con los problemas supremamente graves de violencia racial contra el pueblo negro. Hablemos solamente de Bogotá. En Bogotá, la violencia contra nuestra población está institucionalizada en todas las localidades del distrito, donde por ser negro a un afrodescendiente no le arriendan una habitación para que viva, porque ponen aviso: no se arrienda a negro, ni se permiten animales. En localidades como Suba y Rafael Uribe Uribe y la localidad Quinta de Usme, nuestra población afrodescendiente es día a día aniquilada por los sectores armados, racistas y segregacionistas en Bogotá. Al dialogar con algunos alcaldes y alcaldesas, lo que plantean es que el problema es que los negros somos el problema, que porque tenemos una cultura distinta, porque hacemos bulla, porque tenemos una cultura distinta, porque nos gusta la música, porque nos gusta la danza, porque nuestra piel es diferente, entonces a partir de allí somos objetivo militar a través del racismo que se está gestando en las distintas localidades de Bogotá. No hay por parte del gobierno distrital ningún tipo de estadística que nos hable de los problemas de asesinatos y desplazamientos internos de nuestra gente en Bogotá. Bueno, nosotros como pueblo afrodescendiente nos estamos organizando para responder unidos a este tipo de problemas. Primero, como no teníamos interlocución válida, desarrollamos este año 10 asambleas locales autónomas
para que a través de la consulta previa se pueda determinar la validez de todos los procesos afrodescendientes. Y la consulta previa va a validar también el accionar institucional. Claro que la consulta previa tiene muchos enemigos, porque Colombia es un país que está enseñado a que cada uno hace lo que quiere a través de su libre albedrío. La consulta previa direcciona los procesos y los legitima. Entonces, otras sentencias espurias que han salido, que van en contra de la consulta previa, creemos que la única salida es derrotarlas. Porque pese a que en Bogotá nuestra comunidad, por la situación económica, político y social y la persecución racial, ha tenido que escoger los cinturones de miseria para vivir. Nosotros sí somos un pueblo trabajador y un pueblo pujante, porque logramos, después de 1851, que fue la abolición de la esclavitud, construir sociedad, construir una cultura y mantenerla. Es decir, no es cierto lo que plantean los racistas y los segregacionistas, que los negros somos perezosos, por eso no nos dan trabajo en el acueducto, no nos dan trabajo en la energía, no nos dan trabajo en ninguna de las instituciones distritales, porque según eso, el color de piel hace que el negro no trabaje. Pero este país y Bogotá fue construida con la sangre del afrodescendiente, porque no fueron los indígenas que la construyeron, no fueron los blancos que la construyeron. A Bogotá la construyó el pueblo negro en la etapa de la colonia. O sea, nosotros sí hemos aportado a la construcción de este país. Y sí hemos construido sociedades. Sí hemos participado en la construcción de la riqueza que hoy tienen los poderosos en Colombia. Entonces, ¿por qué nosotros en lo afrourbano no tenemos derecho al trabajo? ¿Por qué no tenemos derecho a una educación digna de acuerdo a nuestra cultura? ¿Por qué razón entonces la cátedra afrocolombiana, desde la Secretaría de Educación en adelante, la tienen archivada en sus escritorios y no se inicia a la construcción de una nación multiétnica y pluricultural como lo plantea la Constitución Nacional? Entonces, para retomar el rumbo de la construcción colectiva afrodescendiente, venimos construyendo localidad por localidad, manzana por manzana, barrio por barrio, UPZ por UPZ, la autoridad autónoma afrodescendiente local, y de ahí pasar a la autoridad autónoma distrital. En el 2014 es un año organizacional para el pueblo negro en Bogotá y en lo afrourbano. Es a partir de allí donde nosotros vamos a hacer nuestros diagnósticos autónomos
Es a partir de allí donde se va a construir la autoridad distrital afrodescendiente. Es a partir de allí entonces que vamos a tener una verdadera interlocución donde el pueblo afrodescendiente pueda sentarse con las instituciones y no nos salgan con el cuento que no se pueden sentar con nosotros porque estamos divididos. Porque quienes nos vienen dividiendo diariamente es la institucionalidad. El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, para el Gran Congreso Autónomo del Pueblo Negro en Quibdó, dividió a la población afrodescendiente de Bogotá. ¿Cómo la dividió? Hombre, se habían organizado unos eventos totalmente unitarios con todo el pueblo negro, afrobogotano, y el ministerio a un sector le dio 62 millones de pesos para que se dividieran y fueran a aprobar en Quibdó los proyectos del Ministerio del Interior en contra de la autonomía del pueblo afrodescendiente. Como no pudieron hacer eso, el resultado fue que el director de Asuntos para las Comunidades Negras le pidieron la renuncia. Porque es desde el Ministerio del Interior donde se gestiona la división contra nuestra comunidad y la segregación. ¿Cómo llamaba el funcionario? Es César García. El doctor César García fue destituido porque no cumplió con la meta de que en Quibdó era para aprobar la consulta previa para la ley de tierra, para la locomotora minera y para la ley de oportunidades. El propósito nuestro como el Gran Congreso Autónomo de Quibdó, como lo dice la palabra, es autónomo, era construir lo que se construyó, la Autoridad Nacional Afrodescendiente. Organizar lo que tiene que ver con toda la ruta para la consulta previa de cómo se debe trabajar. Pero el Congreso no era un Congreso de consulta previa. El Congreso era un Congreso organizacional de acuerdo a la sentencia T823 de la Corte Constitucional. Era para organizar al pueblo negro, para que el Ministerio del Interior pudiera presentar un balance organizacional autónomo del pueblo negro. Pero el ministerio llegó a hacer otra cosa, ¿sí? A dividir al pueblo afrodescendiente. ¿Por qué? Porque todas las locomotoras mineras van detrás de todos los territorios nuestros. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es, primero, la unidad de lo afrourbano y lo rural, es decir, una coordinación nacional donde lo rural y lo afrourbano se coordinen y las luchas de nuestros hermanos en los territorios sea potenciada por la lucha de nuestros hermanos en lo afrourbano, que si somos el 72.5, somos una gran potencia y no de 4 millones, sino mínimo de los 10.900.000. ¿Sí? Entonces, en el 2014 vamos a continuar organizando autónomamente lo afrourbano, haciendo los seminarios y encuentros. De todos modos, el gobierno distrital está comprometido en colaborar para que nosotros construyamos autónomamente este proceso, pese a que muchos funcionarios no nos ven como la solución, nos ven como el problema.